¿Cómo están? Qué bueno que estamos aquí de vuelta, ¿verdad? Para poder hacer la recopilación de Juan capítulo 16. Primero, antes de empezar, quisiera agradecerles por estar ahí. Gracias por su necesidad espiritual. Recordemos que esto es lo más importante que podamos hacer en nuestras vidas. Estábamos llenando de lo que realmente es importante en este mundo. Antes de empezar a hacer la recopilación, necesitamos la oración, como sabemos. Así que si gusta acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por permitirnos poder estar cerca a ti a través de la oración. Gracias por haber enviado a tu Hijo amado, Padre, para poder darnos esta oportunidad. Te pedimos que nos guíes con el entendimiento. Guíanos con tus palabras, Padre, para poder entenderlas de la manera que tú lo haces, para poder ver las cosas de la forma que tú lo haces. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, entonces ahora sí empezamos con la recopilación de Juan capítulo 16. Jesús empieza diciéndonos: les he dicho estas cosas para que permanezcan firmes ante lo que les espera. ¿Qué les había dicho Jesús? Como sabemos, en el capítulo 15, Jesús nos dijo: yo soy la vid y ustedes son la rama, ¿verdad? Y que tenemos que permanecer cerca a Él si queremos eh, hacer su voluntad. Que si, y si queremos dar frutos. Porque si no damos frutos, pues esa rama será cortada. Y al ser cortada, ya no sirve. Entonces es importante que estemos cerca a Jesús para poder dar frutos. Sin Él no podemos absolutamente nada. También Jesús les dijo, les digo estas cosas para que cuando ocurran se acuerden que se las advertí. Jesús los estaba preparando a los discípulos para los momentos difíciles que iban a empezar a vivir. Como sabemos, después que se fue Jesús, eh, muchos los buscaban a los discípulos para poder matarlos. Muchos cristianos fueron asesinados. Y aquí Jesús también lo dice: porque los expulsarán de las sinagogas y sin duda llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Y es así como en el nombre de Dios se han hecho cosas terribles a través del mundo. Se han matado a muchas personas en el nombre de Dios, lo cual está tan errado, ¿verdad? Porque Dios es amor, Dios es paz. Y donde está Él está el amor. Si vemos que hay personas que no hacen lo que Él dice, quiere decir que no están cerca a la vid, no están cerca a Jesús. Por lo tanto, no pueden dar buenos frutos. Mas la realidad, dice, es que es mucho mejor para ustedes que me vaya, porque si no, el Consolador no vendría. Como sabemos, el Consolador es el Espíritu Santo. Gracias a que Jesús regresó al cielo, Él mismo nos va a enviar al Espíritu Santo, quien nos va a guiar y que es el que es la verdad, como Jesús lo dice, el que nos ayuda a ver las cosas con más claridad, el que nos ayuda con el entendimiento para poder discernir. Porque como sabemos, con nuestro propio entendimiento, con nuestros propios pensamientos, con nuestra propia inteligencia, sería imposible. Es importante de la ayuda del Espíritu Santo para no cometer errores, para no ver las cosas como nosotros creemos que debe ser, sino ver las cosas como Jesús las ve, las cosas como Dios nos las quiere enseñar. Entonces Jesús dice: sí, me voy, vendrá porque yo mismo si me voy, vendrá porque yo mismo lo enviaré. Está hablando del Espíritu Santo. Y cuando venga, convencerá al mundo de que ha pecado. Cuando el Espíritu Santo ya está acá, muchas de las personas se darán cuenta de los errores que estaban cometiendo, de los pecados que estaban cometiendo, y de que la justicia de Dios está al alcance de todos. Muchos comenzarán a ver la verdad, se darán cuenta
podrán ver las cosas con mucha más claridad de las que veían en ese momento, porque en ese momento las veían con sus propias capacidades. Pero cuando ya llegue el Espíritu Santo nos va a ayudar a ver las cosas con más claridad. Eso pasó desde la época de los discípulos hasta nuestros días. Y como sabemos, seguirá sucediendo hasta que Jesús regrese. Por eso es tan importante que en cada oración, que en cada momento que necesitamos aprender de la palabra, que necesitamos aprender de nuestro Padre, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, porque es Él la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar el discernimiento, la sabiduría, y nos va a ayudar a ver las cosas claras. Y Jesús también nos dice, cuando venga convencerá al mundo de que ha pecado, de que la justicia de Dios está al alcance de todos y de que hay liberación del juicio. El pecado del mundo es su incredulidad en mí. Exactamente. Porque hasta el día de hoy muchas personas todavía no creen en Jesús. Muchas personas todavía siguen esperando en la llegada del Mesías. Entonces, por eso es que todavía Jesús no puede venir. Hasta que ellos, esos incrédulos que piensan que Jesús no vino, se den cuenta que Jesús ya estuvo aquí. Voy al Padre y ustedes no me verán más. Ya hay liberación del juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Sabemos quién es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Pero ya fue juzgado. Ya le llegó la hora del juicio. Ya fue juzgado. Ahora solamente falta este corto tiempo que vamos a vivir. Y luego Jesús vendrá para poder castigarlo como se debe. Cuántas cosas más quisiera decirles, pero no, ustedes no las entenderían. Cuando venga el Espíritu Santo, que es la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no les estará expresando sus propias ideas, sino lo que ha oído. Exactamente. Él les hablará acerca del futuro. Fue justamente lo que sucedió, que el Espíritu Santo habló con muchos discípulos y les hablaba de lo que iba a suceder y lo que iba a pasar. Y también, como sabemos, a través del Espíritu Santo es que conocemos lo que va a pasar en el futuro. También Jesús les dice, Él les mostrará mi gloria. Dentro de poco ya me habré ido y me dejarán de ver, pero no mucho después me volverán a ver antes de irme al Padre. Como sabemos, así fue. Jesús murió, pero antes de irse al Padre, estuvo un tiempo con los discípulos y luego regresó al Padre. Jesús les estaba advirtiendo las cosas que iban a pasar para que ellos no se sorprendan con lo que iba a suceder y que crean que realmente Él es el Hijo de Dios. Pero los discípulos no entendían lo que Jesús les decía. Entonces Jesús les dijo, ¿se están preguntando qué quiero decir? Mientras ustedes lloran, el mundo se llenará de regocijo ante lo que me va a ocurrir, ante su muerte, ¿verdad? Ante lo que le va a suceder. Mas el llanto de ustedes se convertirá en inmensurable alegría cuando me vuelvan a ver. Obviamente en ese momento los discípulos estaban tan tristes porque sabían que Jesús se iba a ir, iba a morir. Pero no sabían que no era solamente la muerte, es decir, no era mucho más allá que una simple muerte. Era el Hijo de Dios. Pero así como murió, también resucitó y era lo que les estaba tratando de decir, que Él iba a regresar donde ellos y que iba a ser resucitado. En otras ocasiones también se los dijo con mucha claridad que Él iba a resucitar al tercer día. Pero probablemente ellos estaban un poco confundidos con lo que Jesús estaba expresando. Ustedes tienen ahora tristeza, pero cuando les vuelva a ver, se regocijarán y nadie podrá arrebatarles la alegría. Obviamente, me imagino al volver a ver a Jesús, que ya no estaba muerto, sino que estaba vivo, debe haber sido una alegría inmensa, ¿verdad? Debe haber sido muy emocionante para ellos ver al Mesías de nuevo.
Cuando llegue ese día no tendrán que pedirme nada, porque podrán dirigirse directamente al Padre y pedírselo, y Él les concederá lo que pidan, porque lo hacen en mi nombre. Como sabemos, cuando Jesús vino acá, no vino solo para un propósito, vino para hacer muchos propósitos. Vino para salvarnos del pecado, vino para darnos una oportunidad más para vivir para siempre, una oportunidad más para acercarnos al Padre, porque sin Jesús no podríamos acercarnos al Padre. También nos dio una oportunidad más de enseñarnos cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser, cómo debemos actuar en este mundo, para qué hemos venido, qué es lo importante en este mundo. Nos vino a enseñar muchas cosas, muchas verdades del Padre. Nos vino a dar una guía para guiarnos en este mundo. Y no solamente con sus palabras, sino también con sus hechos. Nos demostró cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar. Si deseamos de verdad hacer la voluntad del Padre. Necesitamos hacer lo que Jesús nos dice, porque como sabemos, Jesús es el camino. Si seguimos el camino, si seguimos lo que Jesús nos enseña, nuestra meta final será conocer al Padre. Podemos llegar a conocer al Padre si seguimos haciendo lo que Jesús nos enseña y tendremos la oportunidad de vivir para siempre. Entonces, hagamos nuestras estas palabras que Jesús nos enseña y, y aprendamos de ellas para hacer la voluntad del Padre. Y después, gracias a la muerte de Jesús, también Él nos envió al Espíritu Santo para que no estemos solos, para que no estemos confundidos, para que tengamos una guía, no solamente su palabra, sino para que nos dé claridad, para que nos dé el entendimiento. Porque como Jesús mismo lo dijo, por ustedes solos es imposible que lleguen al Padre. La única forma es a través del Espíritu Santo. Entonces también gracias a que Jesús hizo ese enorme sacrificio, ahora podemos tener al Espíritu Santo también para que nos guíe en este mundo que es tan difícil. Y después Jesús les dijo, ¿no? Cuando llegue ese día no tendrán que pedirme nada, porque podrán dirigirse directamente al Padre. Gracias a que Jesús hizo ese sacrificio, también nos da la oportunidad de dirigirnos al Padre, de poder hablar a nuestro Padre amoroso, como siempre lo hacemos en las oraciones. Y todo lo que le pedimos, como dice, pedírselo en el nombre de Jesús. Porque aquí dice, cuando llegue ese día, cuando Jesús vuelva al Padre, no tendrán que pedirme nada, porque podrán dirigirse directamente al Padre y pedírselo, y Él les concederá lo que pidan, porque lo hacen en mi nombre. Por eso que es tan importante también, cada vez que uno hace la oración, pedirlo a través de Jesús, porque Jesús es la única forma, a través de Jesús es la única forma que podamos llegar al Padre. Hasta ahora no lo habían intentado, pero comiencen a ponerlo en práctica. Pidan en mi nombre y recibirán respuesta y se sentirán llenos de alegría. Les he estado hablando con bastante reserva, pero pronto no será necesario que sea así, y les hablaré del Padre claramente. Entonces podrán elevar sus peticiones como si éstas sustentaran mi firma. Y no tendré necesidad de pedirle al Padre que les conceda, porque el Padre mismo los ama a ustedes profundamente por el hecho de que me han amado a mí y han creído que vine de Él. Todo aquel que cree en Jesús y que cree en el Padre será amado por el Padre también. Porque quien ama al Hijo, quien ama a nuestros hijos, obviamente amamos también a esa persona. Alguien que le dé amor a nuestros hijos también nos provoca ternura y vamos a amar y respetar a esa persona. Y es lo que nuestro Padre hace. Aquellos que aceptan a su Hijo, que creen en su Hijo y que confían en su Hijo, también Él los va a amar de la misma manera. Jesús también nos dice, entonces podrán elevar sus peticiones como si éstas ostentaran mi firma, y no tendré necesidad de pedirle al Padre que las conceda, porque el Padre mismo los ama a ustedes. También Jesús nos dice,
por el hecho de que me han amado a mí y han creído que vine de Él. Sí, yo vine del Padre al mundo y he de abandonar el mundo y regresar al Padre. Muchas veces Jesús hablaba y aclaraba de lo mismo varias veces. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús hablaba con mucha claridad. Algunos quizás entendían, pero para otros les hacía muy difícil. Y por eso Jesús recalcaba todo el tiempo que Él vino del Padre, que el Padre es mayor que Él hace la voluntad del Padre, para que la gente entienda con claridad que Él es el Hijo de Dios y que vino de arriba, que vino de Él. Y a veces los seres humanos necesitamos que nos repitan las cosas muchas veces hasta poder entenderla. Y es lo que Jesús trataba de hacer en cada oportunidad, en cada momento en lo que hablaba a sus discípulos o a las personas. Les hacía tratar de entender lo que Él quería, lo que Él deseaba que ellos entendieran, como era el hecho de Jesús siempre les hablaba sobre el reino de Dios, lo importante que era y que ya estaba acá y que tenían que prepararse y lo que tenían que hacer si querían ir realmente al reino de Dios. Entonces Jesús vino a prepararnos el camino, a darnos la oportunidad para poder seguir el camino y llegar al Padre. Aquí una vez más Jesús lo dice, sí, yo vine del Padre al mundo y he de abandonar el mundo y regresar al Padre. Los discípulos dijeron, al fin nos estás hablando claro y no en simbolismos. Ya nos damos cuenta que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te diga nada. Por eso creemos que viniste de Dios. La hora se acerca, dijo Jesús, y en realidad ya ha llegado en que ustedes se dispersarán y regresarán a sus hogares respectivos tras dejarme solo. Pero no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Se lo digo para que tengan tranquilidad de espíritu. En esta tierra les abundarán siempre las pruebas y las tristezas, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Exactamente. Jesús venció al mundo. Y así como venció al mundo, venció también a la muerte. Sabemos que ni el mundo ni la muerte es más que Dios, es más que Jesús. Jesús lo venció y nos da plena certeza y fortaleza que nosotros también lo haremos. Si nosotros seguimos su camino, si nosotros seguimos sus enseñanzas, igual también lo haremos. Venceremos a la muerte porque Jesús nos resucitará. Venceremos a este mundo porque no haremos lo que el mundo nos pide que debamos hacer. No vamos a seguir los pensamientos de lo que el mundo nos dice que es correcto. Porque es el mundo y sabemos que el mundo está guiado a través del príncipe de este mundo, que es Satanás. Entonces, no queremos hacer eso, no queremos cometer errores. Por eso es importante que nos permanezcamos siempre firmes a lo que nosotros deseamos ser, a lo que nosotros deseamos hacer. Y si nosotros deseamos seguir a Jesús, pues tenemos que seguir en ese camino. Tenemos que seguir aprendiendo de su palabra. Tenemos que hacer lo que nos dice. ¿De qué vale que sepamos que tenemos que ser buenos samaritanos cuando no lo hacemos? ¿De qué vale que sabemos que tenemos que poner a Dios primero ante todas las cosas y siempre al final llegamos a tomar nuestras propias decisiones y no pensamos en lo que Él nos dice primero? Entonces, tratemos de ser perfectos como nuestro Padre nos pide. Tratemos de ser luz como nuestro Padre nos pide. Sabemos que por nuestra propia cuenta es imposible, pero sí sabemos que con el Espíritu Santo es posible, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Está en nuestra decisión, qué es lo que nosotros queremos hacer, a quién queremos servir, a este mundo o a Dios, a quién queremos agradar, a este mundo, a las amistades, a nuestra familia o queremos agradar a Dios. Esta es nuestra decisión. Oremos mucho para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a tomar la mejor decisión y, y poder hacerlo, hacer su voluntad. Bueno amigos, esto ha sido todo lo que es la recopilación. Espero que les haya gustado y sobre todo hayan podido llegar un poquito a ustedes.
Sabemos que esto es lo que realmente es importante. No lo dudemos. Tratemos de hacer la voluntad de nuestro Padre. Que tengan un maravilloso día. Adiós, amigos.